El Yeti acorralado por la ciencia. El mito del Yeti sometido a la prueba del ADN. Investigadores de Oxford examinarán los supuestos restos orgánicos de la misteriosa criatura para averiguar si existió de verdad. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Les acabo de leer tan solo algunos titulares que dieron la vuelta al mundo el pasado mes de mayo. Y no nos encontramos, ¿no?, ante la típica serpiente preveraniega. Hay algo más. Tal es así que hemos contactado directamente con los dos doctores, Sykes y Sartori, de Lausanne y de la Universidad de Oxford. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué esto es noticia? Pues francamente es muy interesante y por eso abrimos el programa con esto. Están recopilando ya pruebas biológicas, pruebas orgánicas, para intentar descifrar el enorme enigma de un individuo como este. El mito, por lo menos en la vieja y antigua Unión Soviética, nos hablaba de esta envergadura, de este porte, esta descomunal criatura avanzando y llegando a algunas aldeas concretas, incluso atacando a campesinos o siendo atacado por ellos. Allí lo llaman almas. Lo curioso es que estos doctores lo que han logrado, y es una iniciativa pionera, es que la ciencia por vez primera examine a nivel genético esas pruebas. Sí, pruebas. Bueno, pelaje, jirones de piel, restos que en determinadas refriegas con estos seres han quedado en el camino. Muchas serán bromas, seguro, pero otras quizá nos digan si detrás de esta carcasa o arquetipo del gran misterio criptozoológico se esconde un ser humano, algún tipo de homínido o un animal completamente desconocido. Los testimonios se multiplican, pero ¿saben? Hay una zona del planeta llamada Altai, en la misma frontera con Siberia, donde a día de hoy se sigue hablando de encuentros con el almas. Así lo llaman en el Altai. Encuentros de todo tipo, encuentros beneficiosos y encuentros trágicos. Nosotros, con Juan Antonio Sanz y con Pablo Villarrubia, estuvimos en el Altai. Es una expedición de verdad interesante, porque nunca una cámara de televisión estuvo recogiendo a viva voz los últimos testimonios de la presencia de estos seres. ¿Leyenda o realidad actual? Ustedes van a juzgar y luego vamos a contar muchas más cosas. De momento, viajemos en busca del almas. Antes de viajar al Altai, entrevistamos en Moscú al profesor Igor Gursev, una de las mayores autoridades en el mundo sobre el almas. Puede ocurrir que una persona, después de encontrarse con esta criatura, acaba por enfermar. Otros sucesos señalan que cuando una persona ha querido disparar contra estos seres, no ha podido levantar la mano para apretar el gatillo. Se ha visto impedido. Hemos tenido muchos casos de que los testigos, antes de ver a un yeti, se sienten indispuestos. Es como un sexto sentido. Y de pronto, al cabo de un rato, efectivamente, se le aparece. Según el profesor Gursev, los almas son, pese a sus grandes dimensiones, muy escurridizos. Los testigos sacaron fotografías del Almat y, sin embargo, cuando intentaron ver lo que habían fotografiado, se sorprendieron al verificar que las fotos se habían velado. Simplemente ellos no quieren ser fotografiados y por eso no hay ningún resultado. Solo se les puede grabar o fotografiar cuando ellos lo acepten. A veces, más que huidizos, los almas han sido nefastos para la especie humana. En Barnaul, ciudad situada en el sur de Siberia, entrevistamos a la investigadora Liena Metelina. Ella descubrió un caso escalofriante relacionado con aquellas criaturas, ocurrido en 1959 en una zona inaccesible de Altai, recogido por periodistas de la época. Un cazador llamado Sadiglar Markitanov, acompañado de su amigo Adar, salieron de caza y al regresar a su aldea, se dieron cuenta de que se habían dejado un hacha en el refugio de cazadores. Adar regresó en busca del objeto y Sadiglar se preocupó por la tardanza de su amigo y fue a buscarle. Cuando entró en el refugio, se encontró con una escena terrorífica. Un ser alto y peludo sostenía en sus manos el brazo semidevorado de su amigo. Al lado, en el suelo, yacía la cabeza arrancada de Adar.
Rápidamente Sadiglar agarró un cazo repleto de ácido que empleaba para curtir las pieles y lo arrojó al rostro del monstruo. Y logró salir corriendo hacia su aldea. Cuando se miró al espejo, tenía el cabello completamente blanco. Después de recabar suficiente información con los especialistas, iniciamos nuestra búsqueda de testigos del Almus a pocos kilómetros de la capital de Altai, Gorno-Altaisk, entre la gente de las montañas. Cuando me está comentando que en esta zona él no ha visto ninguno, pero desde luego por allí, mucho más adelante del track, de la carretera, sí hay leyendas y sí se han producido avistamientos. Fuimos avanzando y en la localidad de Chuyo-Ozi tuvimos más suerte, pues encontramos a una mujer que conocía bien la leyenda del Almas. Para nuestra sorpresa, se consideraba con orgullo legítima descendiente de aquellas monstruosas criaturas. Los Almat, la tribu de la que yo procedo, surgió de un matrimonio mixto entre un almas y un ser humano. Todavía quedan algunos de nosotros en esta región, esparcidos en varias villas o aldeas. El profesor Liev Chevalkov, quien nos acompañó por la República de Altai, nos refrendó esta creencia. Dicen las leyendas que las mujeres almases podían encantar a los cazadores, a los pastores que viven por las montañas, para que se quedaran con ellas. Quizá haya nacido de esta relación la tribu de los Almat, pues personas, como Galina, se consideran descendientes de aquellas criaturas. Galina también nos dijo que los almas escaseaban desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues los soviets llegaron a fusilar a muchas de estas criaturas. Además nos contó que su abuela había visto a una de aquellas míticas entidades. Mi abuela vivió las dos últimas guerras en el Altai. Nos contaba que cuando ella era niña, antes de la Revolución Rusa, vio a un hombre fuerte con el cuerpo cubierto de pelos. Incluso pudo hablar con él. Entonces supo que era el Almas. Un día, un campesino vio a un hombre muy alto que levantó una piedra enorme. Se fijó en sus manos, peludas, y sus largas uñas. Cuando se dio cuenta que se trataba del Almas, el pobre lugareño se desplomó. Perdió los sentidos. A sabiendas de que no estábamos buscando una quimera, nuestro equipo decidió seguir viajando por Altai para desplazarse hasta las proximidades de la frontera con Mongolia, una zona militarizada por los rusos y muy poco frecuentada. Enseñamos unos dibujos realizados a partir de avistamientos de varios yetis o almas. Sin embargo, los pastores nómadas no lo habían visto jamás. Eso sí, sabían de su existencia, pero señalaban las montañas y bosques como la actual zona de su morada. Mientras tanto, el profesor Liev Chevalkov nos relató cómo en los años 80 del siglo pasado un amigo suyo vio a una hembra del Almas. Mi amigo y un compañero suyo iban a caballo y retornaban a casa. Anochecía y de pronto surgió delante de ellos una extraña persona. Se dieron cuenta que debía ser una mujer y vestía una especie de abrigo de piel. Galoparon hacia ella porque corría mucho. Cuando se acercaron le preguntaron quién era. Se dio la vuelta y les miró a la cara. Vieron que tenía la nariz achatada, las orejas puntiagudas, la mandíbula diferente. Es decir, un rostro muy espantoso. Se percataron que en realidad no llevaba abrigo, sino que era su propia piel, su vello. La criatura echó a correr hacia la montaña y los dos hombres también asustados huyeron. Regresamos a la zona montañosa de la República de Altai. Y allí, en la población de Inia, a orillas de la carretera, nuestro compañero Juan Antonio Sanz indagó a un nativo sobre el Almas. Mucha gente ha visto a los Almus que viven en las montañas.
Son muy altos, llegan hasta 3 metros de altura, con el cuerpo cubierto de pelos, a veces blancos. En cuanto alguien les ve, se dan a la fuga. No han desaparecido totalmente. Para vosotros son los hombres de las nieves, para nosotros son los almus. Había muchísimos antes de la guerra de 1941 y llegaban hasta las aldeas, pero ahora ya no. Los almus no son una leyenda. La última vez que se vieron en esta zona fue hace 15 o 20 años. Curiosamente, algunos niños que los observaron se pusieron enfermos. Al igual que Galina Tuptillina, aquel hombre se considera miembro de la tribu de los Almat. Sí, somos descendientes de los almus. Eso es auténtico, no es fruto de nuestra imaginación. Creo que en una aldea cercana, en Malinya, todavía hay testigos de estas últimas apariciones. Casi al final de nuestro largo viaje, en la recóndita aldea de Malinya, nuestra búsqueda del mito encuentra recompensa. Un hombre que vio con sus propios ojos a este legendario ser. Hace unos 20 años vi a un almus en un bosque, un poco lejos de la aldea. Pasó muy cerca de mí. Y supe inmediatamente que era una de aquellas criaturas. No me tocó, no me hizo nada. Tampoco intentó comunicarse conmigo. Él no se detuvo, yo tampoco me detuve. Cuando se alejó, me asusté muchísimo. Emocionados por encontrar casualmente aquel testigo en Malinya, la única persona que estaba en la calle, le enseñamos algunos dibujos de yetis. Sin dudar, señaló al más estilizado, el mismo que había dibujado el investigador español Jordi Magraner en Pakistán antes de su muerte. La criatura que yo vi era muy fuerte. Tenía las manos muy largas. Estaba completamente cubierto de pelos, como lana, como de un oso. De color castaño, un poco brillante. La mirada era espantosa y tuve mucho miedo. Es la primera vez que cuento esto a alguien. Pues los que hemos visto a un almus tenemos miedo de contarlo. Pero ha pasado mucho tiempo. Nos marchamos del Altai con la sensación de que los almus o almas seguían vivos en aquella región montañosa. Los hombres y mujeres de la misteriosa etnia de los Almats creen que los almas están esperando el inexorable y triste fin de su especie. Almas. La última gran criatura criptozoológica, un reto, un misterio. Por eso ahora, quizá Oxford y Lausanne y los profesores Sykes y Sartori intentan casi tocar esta especie de mito. Pero claro, un mito con muchos testimonios y con mucho temor y con muchos encuentros a lo largo del tiempo. Claro, hay cosas que es imposible. En esta expedición no hemos podido ni englobarlas, pero que les van a sorprender y les van a fascinar. Ya han visto incidentes de todo tipo. Muy dramáticos algunos, fascinantes otros, como decimos, pero hay más. Por ejemplo, ¿se imaginan capturas de almas? Es decir, almas como estos dibujos dejados por Jordi Magraner, tantas veces citado aquí, en Cuarto Milenio. No sé si lo recordarán, pero Jordi Magraner fue un investigador español, zoólogo, que perseguía esta realidad y que murió degollado hace no mucho tiempo, en Pakistán. Allí le llamaban Barmanú. Pero una misma realidad. Con estos mismos dibujos, Pablo Villarrubia y Juan Antonio Sanz. Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches, Iker. Viajaron por todo el Altai y mostrabais
lo hemos visto, estos dibujos. Y ante estos mismos dibujos de un investigador español muerto en extrañas circunstancias, buscando esta realidad, en el Altai, tan lejos de... se despertaban ciertas sensaciones y emociones, ¿no?, en los testigos. Pero no solo estos dibujos, llevábamos 5 o 6 diferentes y era siempre, en los casos en los que tuvimos constancia del avistamiento, siempre se dirigían al dibujo de Magraner. Y a nosotros eso no, yo no lo sabía, que ese era el dibujo que había hecho él, lo supe después, me lo explicó Pablo. Entonces siempre aludían. Nosotros, ya cuando veíamos que coincidían en el mismo, queríamos un poco engañarlo. No sería más parecido a este. No, siempre al mismo, al que tenía las facciones menos simiescas, velludos más todos humano. Ellos, efectivamente. Y esa es lo que se repite precisamente en el Altai, no como a lo mejor en otras zonas donde se han visto yetis y tal, donde se habla de un gran mono. Aquí se está comentando que es un ser con una apariencia humana, pero con mucho pelo, y su comportamiento desde luego no es humano. Han visto y escuchado los testimonios de hoy, en esa zona desolada del Altai. Pero en la historia hay muchas referencias. Algunas tienen que ver con épocas tremendas. Por ejemplo, los Gulag. ¿Se acuerdan, no? Archipiélago Gulag y esos centros de trabajo, de esclavitud. Ahí pasaba algo, Juan Antonio, que es tan gráfico que quiero que nos cuentes. Pues eso lo cuentan precisamente además en la zona de Altai. A nosotros nos lo refirieron en uno de los sitios donde pasamos la noche, cerca de la aldea de Chuya. Nos contaban cómo en uno de esos lager, de esos campos de concentración, en medio de la nada, porque tenemos que imaginarnos cómo es el Altai. El Altai son montañas, montañas y montañas, y montañas donde apenas hay aldeas, algunas casas medio deshabitadas y de donde no se puede salir. Entonces mandaban a los prisioneros en este lugar a por leña. Estos campos, estos lager, se autoabastecían. Y hubo un momento en que los prisioneros no querían salir. Entonces les obligaron, les pegaron, les dieron palizas y tenían miedo a lo que se ocultaba en los bosques. Y ellos hablaban de lo que en ruso se llama Snezhny Chiloviek, el hombre de las nieves. En aquella época. Y en aquella época también, Juan Antonio, la sensación de capturas por parte de los soldados de almas. Después de la guerra civil, estamos hablando ya de los principios de los años 20, en 1925 tenemos un testimonio reflejado en los anales militares de la captura de uno de estos seres, de la captura y su ejecución, porque no sabían qué hacer. Sí. Pero estoy pensando algo, Juan Antonio. Vamos a ver. La gran noticia, por eso empezamos con este tema, es que Oxford y Lausanne, y hemos hablado con los dos doctores, quieren recopilar las pruebas biológicas. Y yo estoy pensando, ¿te imaginas que en un lugar remoto del Altai haya una tumba de uno de estos seres? Porque claro, si se sabe que por lo menos uno, que ha llegado hasta nosotros esa información, fue fusilado, imagino que está enterrado. Efectivamente, y de hecho, por ejemplo, uno de los que mataron, estoy hablando del de 1925, le capturaron en una cueva. Y ahí lo dispararon. Esa cueva en principio podría localizarse si se ahonda en los archivos soviéticos. Después, en 1941, hubo otro encuentro, esta vez no en Altai, estamos hablando de Dagestán, en el Cáucaso, donde también encontraron el caso más famoso del que pueden incluso quedar supervivientes y descendientes de una almis o una yeti, vamos a decirlo así, más fácil para las personas que nos están viendo. Pues ahí encontraron unos soldados soviéticos a uno de estos seres, le capturaron, según describe el teniente coronel que estaba al mando de este régimen, un teniente coronel médico además, con lo cual tenemos el doble testimonio, como militar, pero también como científico. Él describe como una persona con unos rasgos muy parecidos al de un humano, pero muy velludo, muy velludo. Los hombres que con él estaban creían que podía ser un espía nazi. Le intentaron arrancar el pelo como si fuera... disfrazado, sí, efectivamente. ¿Y qué pasó con esa figura, con ese encuentro? Finalmente hubo órdenes de que tenía que seguir avanzando la unidad, no podían retenerlo y le fusilaron. Ejecuciones de estos extraños seres, yetis, Sasquatch, Bigfoot, Marmanú, almas, pero hay algo más, hay algún caso en el que se habla, ustedes opinen lo que quieran, de descendencia, el caso de Zana,
Zana, efectivamente, esto ocurrió a mediados del siglo XIX y también en Dagestán precisamente. Nosotros hablando con Igor Burtsev, que es una de las personas que hemos podido ver como contándonos, un científico muy importante, el presidente de la Sociedad de Ominología Internacional, él nos contaba precisamente que había estado participando en las excavaciones de la que podría ser la tumba de Zana y sus hijos. ¿Quién era Zana? Zana era un ser que encontraron en el bosque, salvaje, velludo, casi andaba utilizando las manos, pero con apariencia humana. O sea, al principio no pensaba, ¿puede ser esto una persona que haya tenido un hombre salvaje? Un hombre salvaje. Huido de la civilización, como ha pasado en algún caso. Exactamente. Los rasgos, desde luego, no eran de una persona de la zona. Tenía rasgos simiescos y así lo han descrito. Al principio esta mujer, este ser, se alimentaba de carne, no quería pasar las noches dentro, bajo cobicho. Ella le gustaba dormir fuera. Era una hembra. Era una hembra. Fue pasando el tiempo y se fue acostumbrando. Nunca llegó a hablar. Entonces, uno de los habitantes de la zona, bueno, cuentan que una cosa que sí le gustaba mucho era el vino, curiosamente. Y en una posiblemente de estas francachelas, pues tuvo relaciones con uno de estos hombres. Ya llevaba tiempo con ellos, estuvo en cautividad. Bueno, si después se puede decir que ya no era cautividad porque se había acostumbrado a esa vida. Y tuvo hasta 6 hijos. Recuerdan que murieron los 2 primeros porque ella tenía la costumbre que debe ser las crías de estos captar, de estos almás o como lo quieras llamar, de lavarlos inmediatamente cuando ha dado a luz. Pero claro, no eran almás, era un híbrido. Los mató. Tiene una pulmonía. ¿Y queda algún testimonio gráfico de estos hijos o descendientes? Hay fotografías de uno de los hijos. Y ahí yo las he visto y se ve, bueno, pues esta persona un poco extraño, los pómulos muy fuertes, las cejas muy desarrolladas. Sí. Si no te dicen que es ruso, podrías pensar que a lo mejor de alguna tribu en Melanesia, no lo sé. Pero desde luego lo que es increíble es que habéis entrevistado a Burtsev, este doctor científico que ha estado en las excavaciones para encontrar la tumba de estos descendientes. Exactamente. Es que no es que sea de novela, es que yo ya no sé lo que puede ser. En los años 60, el padre de la ominología, de la zoocriptología referida al Yeti ruso, que es un científico llamado Posniev, él estuvo excavando allí. Y él accedió a lo que podría ser la calavera, digamos, de Zana. Pero había muchas dudas, todavía hay muchas dudas. Ahora mismo, según comentaba Burtsev, podría haber de unas cuantas decenas de descendientes de estas personas. Tumbas de almas, es decir, tumbas de una leyenda, un mito, eslabones perdidos, se ha hablado de una especie de remanente de los neandertales, todo tipo de teorías, pero la sensación de que hay algo más que un mito porque hay testimonios a lo largo de las diferentes capas del tiempo. Claro, en esos años, entre los años 20, años 60, que se habla de estas ejecuciones, de estos enterramientos, nos parece increíble. Yo creo que Juan Antonio Sanz ha dado la clave. Si realmente ahora los archivos de Oxford y de Lausanne, que es la gran noticia, van a estar dispuestos desde el punto de vista de la ciencia ultraortodoxa a analizar genéticamente estos restos, por favor, que intenten llegar hasta estas piezas, porque quizá en la genética tengamos la solución científica para saber qué es esto, y si es algo diferente de nosotros. Pero además, no deberíamos llevarnos la mano a la cabeza y decir, bueno, aquí nos han dado un análisis genético casi idéntico al humano. En Altai, las impresiones son de que estos seres, ellos los consideran personas. Y en el pasado hubo muchos contactos, muchísimos contactos. Nos contaba la señora Tuktigina, que ha aparecido en el reportaje, que justo después de la revolución y sobre todo después de la guerra mundial, mataron a muchísimos de estos almás. Cercano a nosotros, pero distinto, como decían de los neandertales, ¿no? Sigue siendo un misterio por qué desaparecieron, teoría sigue habiendo, y la sensación de impresión casi sobrenatural, impresión un poco de fenómeno extraño, pero también, en muchos que los han visto, de enorme tristeza en ese rostro, como de ser los últimos de una estirpe que sigue siendo perseguida
por la avaricia y el control del ser humano. Juan Antonio, en fin, que ha sido un placer y un honor. Muchas gracias. Expedición en busca del almas, historias increíbles, historias de, recuérdenlo, incluso ejecuciones de estos seres diferentes.